Hay muchas situaciones diversas que mueven a la desconfianza, pero en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, debemos de promover la comunión, promover el compañerismo, el acercamiento, el estar juntos. Y también yo entiendo que aún dentro de la comunidad cristiana se infiltran personas que no todos vienen con la intención de edificar, pero tenemos que hacerle frente a esas cosas y no podemos seguir patrones mundanos o patrones de temor solo porque hayan personas o porque hayan atmósferas o ambientes que nos quieran diluir de esa linda comunión y compañerismo que todos debemos de mantener en el cuerpo de Cristo. Por eso el Salmo es tan importante. Mirad cuán bello, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí pasa algo. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es ahí, hermanos, donde está la bendición del Señor. Estamos caminando en el Evangelio de Marcos por unos domingos. Puede ser que nos extendamos unos meses más. Pero me ha parecido conveniente, hermanos, que pasemos un tiempo en uno de los evangelios, de los 4 evangelios, el de Marcos. Vimos un poquito acerca del mensajero del Señor, de Juan el Bautista, hace 8 días. Y hoy quisiéramos ir, hermanos, al capítulo 1, nuevamente al versículo 9 del Evangelio de Marcos. Ese es el tema central. Y cada domingo procuraremos tener un tema específico. Hoy hablaremos de la manifestación del Salvador. La manifestación del Salvador. Marcos es el más corto evangelio de los 4 evangelios. Y vamos a ir viendo detalles como el que hoy voy a mencionarles a ustedes. Primero leemos el versículo 9 hasta el verso 15 y le mencionaremos algunos detalles interesantes y escudriñaremos lo que dice en el texto esta mañana. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse el cielo o los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Al Espíritu como paloma, una símil, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que Marcos encierra, hermanos, en un breve extracto como el que acabamos de leer, si usted lee Mateo y Lucas, a Mateo y a Lucas le llevan 4 capítulos. Lo que leímos en unos pocos textos, hermanos, 6 textos, tan breve, tan resumido, tan directo y tan sencillo, Marcos lo hace. Lucas no, ni Mateo. Ellos toman 4 capítulos, los primeros 4 capítulos de Mateo y los primeros 4 capítulos de Lucas. Ellos dos detallan específicamente los acontecimientos que Marcos aquí está resumiendo en tan breve descripción. La pregunta es, ¿por qué?
Y así vamos a ir viendo ese detalle ya, el primero, en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué Marcos? A diferencia de Juan también, de Lucas y de Mateo, resume una parte del ministerio, las enseñanzas y la vida del Señor Jesús. ¿Por qué? Y es bueno hacer las preguntas siempre. ¿Por qué dice la palabra esto? No como el chiquillo malcriado, No, tengan cuidado. Hay un porqué que es saludable y hay un porqué que es rebelde. ¿Por qué debo de orar? Esa es una actitud, pero hay una actitud bonita. ¿Por qué debo de orar? Ven, ¿qué diferencia hay en las intenciones de lo que preguntamos? Por eso siempre vigile su corazón, hermanos. No toda expresión es incorrecta, pero las intenciones sí pueden ser incorrectas. ¿Por qué Dios me pide que ore? Esa es una pregunta valedera. Pero también yo puedo tener una actitud rebelde. ¿Por qué debo de orar? Y lo hago hasta con un acento y con un tono de forma rebelde. ¿Por qué Marcos resume lo que Lucas y lo que Mateo extienden y toman más tiempo para explicarlo? El Evangelio de Marcos se caracteriza, hermanos, porque él le va a escribir a la comunidad específica de los romanos. Mateo escribe a los judíos. Lucas escribe a los gentiles. Pero Marcos, aunque escribe a gentiles, escribe a un grupo de comunidad social muy específico, los romanos. ¿Y quiénes eran los romanos? Eran personas sumamente ocupadas, igual que la sociedad de hoy, usted y yo. Bueno, ustedes, perdonen que me salga, pero yo me salí de ese tarro. Porque si yo sigo caminando como camina el resto del mundo, hermanos, mi problema de salud hubiese sido peor. Y muchos de ustedes pueden estar muy afectados precisamente por el ritmo de vida que están llevando. Porque los tienen encajonados con el sistema de afuera y están convencidos que así deben de vivir. Y nos han convencido de un montón de cosas que no son esenciales para la vida. Y al no ser esenciales las abrazamos y luego, hermanos, nos metemos en un embarradero que tenemos que dormir con barbitúricos. Los antidepresivos están por todos lados, a mí me los recetaron. Pero déjenme, hermanos, déjenme. Más adelante, cuando nos adentremos en el Evangelio de Marcos, tomaré un tiempito para enseñar sobre la depresión, si es bíblica o no es bíblica. Tenga mucho cuidado a quién está oyendo usted. Tenga mucho cuidado a quién está oyendo usted. Hay veces a mí me ven silencioso, el rostro medio triste, y está bien, puede que esté triste, que es la palabra que se usa para depresión, tristeza, angustia. Y entonces uno que está ahí pensando tonteras, y el otro también está pensando tonteras de las tonteras que está pensando el otro. Porque se quedan callados y la otra dice, se irá a colgar, se irá a comer un poco de pastillas. O sea, los dos están locos. Uno por lo que piensa y el otro por lo que piensa que está pensando el otro. Vivimos en una sociedad de locos, hermanos. Una sociedad de locos vivimos. Tengan mucho cuidado, por eso quiero tomar tiempo en el Evangelio. Por eso ocupamos tomar tiempo y caminar con Jesús. Solo en Él hallamos paz. Solo en Él hallamos vida. Solo en Él hallamos fortaleza. Yo estoy muy agradecido con mi Dios por mi familia. Tanto la familia de mi esposa como la familia mía y mi familia, el núcleo que Dios me ha dado a mí. Estoy muy alegre porque ellos me ven en mi hogar, en la vida privada, y me ven también en el púlpito. Y eso no es fácil, hermano. Oírme a mí, a mi familia, oírme aquí en el púlpito, bien vestidito, y verme bien arropado, sobre todo estos días que ha hecho tantos fríos, a mí me afecta mucho el frío. Entonces parezco un tamal, hermano, con 3 forros de viaje. Y me ven a mí de una forma en el hogar, y me ven de otra forma aquí hoy. Bien vestidito, bien bañadito, bien peinadito, y bien perfumadito.
Todo eso tenemos que enfrentarlo, pero conforme vayamos avanzando en el Evangelio de Marcos, vamos a tener una serie de hermanos sumamente interesante y tocaré temas sumamente importantes de las enseñanzas y vidas del Señor Jesús, porque nuestra atención tiene que estar en Él. Él es mi modelo. No sé cuál es el modelo suyo, pero el modelo mío se llama Jesucristo. Y lo que me sostiene aquí es mi Señor Jesús y las oraciones suyas a Él en el nombre de Jesús. Pastor, estamos orando por usted. Eso es lo que me sostiene y me llena de alegría. Cuando alguien me dice, estamos orando por usted, pastor, qué cosa más linda. Porque es lo que necesito. La oración del justo puede mucho. Y vamos a ver de un hombre de oración. Y vamos a ver muchas etapas aquí. Cosas que no se quieren hablar o que se ignoran. Recuerden algo, hermanos, que quiero compartirles, aparte del detalle que ya le hablé. Marcos escribe a una comunidad de fe sumamente ocupada, atareada, y ocupaban leer rápido. Entonces él les escribe un evangelio adaptado a las condiciones de vida. Mientras que de Lucas y Mateo más tiempo requiere, y Juan todavía más tiempo requiere, porque el evangelio de Juan es más profundo, por el tipo de imagen que cada uno tiene de presentar a Jesús. Por cierto, Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor. Esa es la imagen que da Marcos. Presenta a Jesús como el siervo del Señor. Mateo como el rey de los judíos. Lucas como el hombre perfecto. Y Juan como el Hijo de Dios, el divino. Pero Marcos no. Marcos lo presenta como el obrero, el servidor, el siervo de Dios, el que se mantiene ocupado. Por eso él resume por el Espíritu Santo el evangelio, para gente ocupada. Entonces el evangelio tiene ese distintivo, es para gente ocupada. ¿Y cómo es nuestra sociedad? Una sociedad ocupada. Por eso es un evangelio muy más pequeño que el resto de los evangelios. Así es que, hermanos, vamos a ir viendo cosas sumamente interesantes en el evangelio de Marcos. El verso 9. ¿De qué nos habla el verso 9? Dice en el verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El verso 9 nos habla de identificación. Identificación. ¿Por qué? Porque Mateo dice que aconteció en aquellos días que todo el pueblo se venía a bautizar, dentro de los cuales también vino Jesús. Él vino perdido entre la multitud que venía. Tengan mucho cuidado, hermanos. No fue que la multitud se bautizó primero allá en un momento, y luego en un momento solemne, solito llegó el Hijo de Dios. No, él se perdió entre la multitud que iba a ser bautizada. ¿Por qué? Porque él vino a identificarse. El libro de Hebreos, el escritor de Hebreos es experto en demostrar en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 la identidad humana de Cristo. El escritor de Hebreos nos habla que Cristo vino a ser semejante a nosotros en todo. Esa frase la usa varias veces el escritor de Hebreos y es lo que Marcos está presentando aquí. Y los evangelios en general presentan a un Jesús que se identifica con la raza humana, una raza caída. Por eso él toma cobertura humana. Por eso él deja su lugar de gloria, de adoración, de perfección. Y él viene y nace, que es lo que estamos celebrando. La cristiandad no celebra al colacho panzón. Aunque ustedes lo tengan puesto ahí en el pesebre y en las puertas de su casa, que deberían de corregir eso. No sea tan jupón. Navidad no es panzón el colacho. Navidad es que Dios vino y visitó a los hombres en su condición caída y pecadora. Y Él tomó forma humana en un humilde pesebre y vino el Salvador. Por eso los ángeles dijeron, les doy nuevas de gran gozo que serán para toda la nación. Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Eso es Navidad.
Navidad no son tamales, hermanos, aunque comemos un montón de tamales. Nos apretamos. Por dicha, este año no puedo yo. Y fiestas, y pachangas, y regalos, y excesos, y de todo se da. Y el que es el centro de la fiesta está por allá metido, o en un pasito, o allá botado. No, hermanos. Navidad es Cristo el Señor. Y de eso vamos a hablar aquí. Él vino porque se humanó, tomó forma, se identificó con el resto del pueblo porque vino a tomar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Es la única persona que desde que nace sabía que venía a morir, pero no a morir como mártir, venía a morir por toda la humanidad. Por eso él reprendió tan duramente a Pedro. Y por eso él confrontó a los líderes cuando querían desviarlo de su plan y propósito para el cual él vino. Él no vino para prosperar, ni vino para hacer milagros, que es lo que se enseña hoy, ni vino para andarnos sacando de atolladeros en los que nos metemos. La gran mayoría de peticiones que hoy se hacen hoy en la radio, en la televisión, en las redes sociales, desde finanzas. Solo locuras. La gran petición suya es: lléname, Señor, de tu espíritu, porque quiero ser semejante a ti. Esa es la oración que debe ser nuestra. Ser semejantes a Él, porque Él fue semejante a nosotros. Tomó forma humana. Se humanó hasta el punto de producir dolores de parto a su madre. Tengan mucho cuidado, hermanos. A nosotros nos enseñaron que nació por la coronilla de la Virgen, Él. Son idioteces. Todo eso son estupideces. Él nació. Otros enseñan que así como el sol atraviesa el vidrio, así nació Jesús. Por eso dicen María siempre virgen. No, Señor. Ella sintió dolores de parto, le abrió la matriz, porque estaba bien hermoso el chiquillo. Se la abrió la matriz. Sangró ella. Y José tuvo que atender el parto. Él fue el que lo atendió. Y le cortó el cordón umbilical y lo envolvió en pañales y lo puso en el comedero de los animales. Y aquí hoy hasta baby shower tenemos. Baby shower. Y el rey de los cielos en un comedero de ganado. Hermano, Dios nos humilla y seguimos de jupones. Por eso es tan lindo, hermanos, pasar tiempo en los evangelios. Estos días de a fin de año, pase tiempo conociendo a su Señor y deje de oír las tonteras que más de uno anda hablando de Jesús, hermanos. Ese no es el Jesús de los evangelios, el que hoy se predica. Es otro payaso que andan, no sé de dónde lo sacaron. Igual que Colacho. Otro igual que Colacho. Lo sacaron de alguna parte, de alguna historieta lo sacaron, pero de la Biblia no. Y le ponemos palabras a Jesús que Él jamás dijo. Por eso vamos a pasar tiempo los domingos. Él se identificó, porque solo se bautizaban los pecadores. ¿Vio lo que dijimos? Lo que dijimos del verso 5 al verso 8. Y el pueblo vino al río Jordán en el desierto y eran bautizados confesando sus pecados, porque el bautismo era para arrepentimiento. Jesús vino en humanidad a bautizarse, solo los pecadores se bautizaban. Él vino y se identificó como un pecador, porque eso fue lo que vino a hacer, a tomar nuestra naturaleza pecadora y a llevarla sobre sí en la cruz del Calvario, para que usted y yo tuviésemos esperanza de vida eterna. No casa, ni carro, eso lo tiene cualquier hijo de vecina. Cualquier hijo de vecina que se lo proponga, tiene su buen carro y su buena casa en estos días, y no ocupa a Jesucristo para hacerlo. Dejen de estar oyendo eso, hermanos. Pero tener vida eterna, perdón de pecados, ser regenerado y justificado, solo en Cristo lo podemos lograr. Solo en Cristo lo podemos lograr. Fuera de Él no hay eso. Por eso muchos están yendo, llenos de confites, al infierno. Llenos de confites, llenos de regalos, llenos de cosas, a la misma condenación. Porque eso es lo que quieren. No, usted y yo necesitamos que Él, que se identificó, ahora nos identifiquemos con Él, viviendo para la gloria de Él. En segundo lugar, verso 10, unción.
No solo se identificó, ahora en segundo lugar, en el verso 10, él fue ungido, unción. En el verso 10 dice, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Fue ungido. La palabra ahí es consagrado para el ministerio. El Padre le llenó de su presencia y de su poder para que fuera exitoso en su ministerio y cumpliera el plan para el cual él vino. Por eso se despojó de sus perfecciones. Se hizo en forma de hombre hasta lo más bajo, de siervo mismo, dice Filipenses 2. Él fue consagrado. En Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Marcos sencillamente lo dice de forma sencilla, que como paloma, no que es una paloma del Espíritu Santo, como paloma vino sobre él después de ser bautizado. Fue consagrado, apartado, ungido, separado para el ministerio. Lleno de poder, como cualquier hombre necesitaba el poder de su Padre. ¿Ven, hermanos? En su humanidad fue ungido. Verso 11. Y vino una voz del cielo, o de los cielos, perdón. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, con mayúscula. Hermanos, el resto somos hijos de Dios, sin mayúscula. Solo uno hay hijo de Dios con mayúscula. Por causa del Hijo de Dios, todos los demás podemos ser hijos e hijas de Dios. Pero nunca escuche a nadie que le diga que usted es igual que el Hijo de Dios. No lo acepte. Hermanos, eso es una herejía. Eso no existe. Usted no tiene el mismo poder de Jesús. Ni usted tiene la misma estatura de Jesús. Todas esas enseñanzas vinieron de un movimiento que se llama el Movimiento de Palabra de Fe de Kenneth Hagin y de Kenneth Copeland. Esos son herejías que te dicen que tú eres igual que Jesús. Como Jesús es Juan en 1,000,000, es uno nada más. Jesús es único. Jesús está solo. Por eso dice que vino una voz del cielo, una voz. Y esa voz señaló, apuntó, especificó. Él dijo, mi Hijo amado. ¿Y qué dice? En quien tengo contentamiento. La palabra contentamiento significa deleite, complacerse, estar contento, satisfecho, preferir, decidir y escoger. Ahora sí, leámoslo bajo esos conceptos. Contentamiento, este es mi Hijo amado en quien me deleito. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, en que tengo placer. Este es mi Hijo amado en quien estoy satisfecho. Este es mi Hijo amado a quien yo prefiero. Este es mi Hijo amado a quien yo he decidido. Este es mi Hijo amado a quien yo he escogido. Eso significa, hermano, Jesús para el Padre. Y por causa del Hijo amado, todos llegamos a ser amados de Dios, hermano. Si no hay Hijo amado, no hay hijos amados. Por eso Él debe de ocupar un lugar único en nuestro corazón. No lo negocie, hermanos. No lo baje, no lo rebaje. Nunca haga comercio de Él. No lo ponga por delante para trivialidades. Por eso el Señor en uno de sus mandamientos decía, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el nombre del Señor tu Dios es hoy el nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor, el nombre de Jesús? Porque es el nombre sobre todo nombre que le ha dado Dios. No hay otro nombre. Si usted quiere ser atendido por el Padre, debe de ir en el nombre de Jesús. Si queremos ser, hermanos, escuchados, atendidos por Dios, usted debe de hacerlo en el nombre de Jesús. Si usted llega, Señor, vengo en mi nombre a pedirte esta lista hoy de diciembre.
del niñito Dios, Dios dice, ¿y tú quién eres? ¿Y quién eres tú? Si en este trono solo se aceptan aquellos que vienen humildes y humillados en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Hay demasiada soberbia hoy en nosotros, por eso estamos como estamos. Hoy, hermanos, en los púlpitos se nos enseña a ser soberbios, altivos, arrogantes, impetuosos, y todos esos son nombres que están descritos para gente mala, para gente perversa. Vea las listas de los pecadores que ahí habla el Nuevo Testamento. La Biblia describe al altivo, al arrogante, al orgulloso, al soberbio como gente separada de Dios. Y usted oye hoy predicaciones que nos quieren enseñar a ser altivos, a ser soberbios, a ser algo arrogantes. No, Señor. Usted debe de ser humilde porque solo hay uno que es grande. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aprobación en el verso 11. El verso 9, identificación. El verso 10, unción. El verso 11, aprobación. ¿Quiere usted ser aprobado? Ame a Jesús. Viva para Él. Y permítalo a Él, hermano, producir en usted y en nuestras vidas sus virtudes para ser aceptados delante del Padre. Nadie, hermanos, nadie es aceptado, aprobado delante del Padre si no es a través de Jesucristo. Solo a través de, usted me puede, pastor, pero yo desde chiquitica he tenido una inclinación por Dios. No, usted desde chiquitica y desde chiquitico ha tenido una inclinación a pecar. No, a mí me enseñaron, no, a usted le enseñaron a ser idólatra, a idolatrar ídolos. Pero ninguno de nosotros tenemos una inclinación por naturaleza hacia Dios. Tenemos una inclinación a odiar a Dios, a odiar su palabra. Nosotros aborrecemos la Biblia, hermanos. Por naturaleza aborrecemos la Biblia. Solo hasta que nacemos de nuevo o previo a ese nuevo nacimiento, el llamado del Espíritu de Dios nos mueve a la palabra. Usted se encontraba con tratados, usted se encontraba con un Nuevo Testamento, usted se encontraba con una Biblia, se la regalaban. Algo le movía, era el Espíritu ya moviéndolo a donde está la fuente de la revelación de la palabra de Dios. Usted no nace predispuesto a Dios, nacemos predispuestos al pecado. Y puede que usted me refute dentro de su corazón. Bueno, no importa, no hay problema. Sígalo refutando, pero debe de nacer de nuevo. Okay. Los grandes digan cosas, no, en su palabra. Por eso vino Jesús. Hermanos, entiendan esto. Jesús no vino porque éramos una raza hermosa y bondadosa. Jesús vino porque estábamos caídos, alienados de Dios, separados de Dios. ¿No dice eso Romanos? Esto es lo que vamos a ir viendo. Por eso el Padre dice, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No por lo hermoso que era, no por lo cachetón y rosado que era, no por los colochos que tenía, que ni colochos tenía, porque es otra imagen distorsionada, europea que nos enseñaron. Él era un oriental. Él era oriental, él no era europeo. Su rostro era tosco. Y su niñez no fue fácil. Pero nos hemos llenado de cosas, hermanos, que no están en la Escritura. Y así nos seguimos y seguimos y seguimos poniéndole encima. Por eso hay tanta ignorancia. Y se dicen cosas y se hablan cosas de Jesús que no están en la palabra, que no es Jesús. Pero el Padre dijo, la voz del Padre, que dijo, mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. Qué cosa más bella. Aprobación. En cuarto lugar, tentación. Verso 12 al 13. Una vez, hermanos, que Él se identifica en el bautismo, una vez que Él es ungido con poder por el Espíritu Santo, una vez que es confirmado y aprobado por la voz del Padre, dice en el verso 12 al 13 que el Espíritu Santo lo impulsó. El Espíritu de Dios lo envió ahí. Hay gente que por sí sola se mete 40 días. Yo conocí el caso de alguien que se metió 40 días y cuando llegó el hermano o la hermana encargada del aseo, solo encontró paquetes de cremitas y de sorbetos en ese basurero.
Y la persona salió saliendo diciendo 40 días en ayuno. Y la hermana que le tocaba limpiar todos los días el cuarto o el salón donde ese hombre estaba, tenía que andar limpiando el basurero con paquetes de sorbeto o de galletas, cremitas, hermano. Y así somos, una manada de mentirosos, pretendiendo impresionar a Dios o a la gente con lo que no somos. Nunca trate de fingir lo que usted no es. Sea usted, porque Dios aborrece al altivo, pero mira al humilde. Dice que el Espíritu de Dios fue el que lo impulsó a esos 40 días. Igual que Moisés, hermanos, fue llevado por Dios mismo 40 días. Y así hemos oído casos, donde todo es una farsa, todo es una mentira, porque no hay ningún hombre perfecto, hermanos. Y nosotros, los pastores, nos hemos presentado como si fuéramos el modelo para ustedes. No, yo debo de ser un ejemplo, pero el modelo es Cristo. El modelo es Jesús, hermanos. Y usted debe ser también un ejemplo para todos aquellos que le rodean, por causa de la vida de Cristo. Y digo esto porque dice que fue impulsado. ¿Y para qué fue impulsado? Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estuvo con las fieras y los ángeles le servían. Tentación. En cuarto lugar, tentación. Sometido a prueba, pero con la presencia del Espíritu Santo y siendo ministrado por los ángeles. Jesús era el segundo Adán, hermanos. Y el segundo Adán falló. Y donde falló el segundo Adán, el primer Adán, triunfó el segundo Adán, porque el primer Adán fue Adán. Y Jesús vino a tomar el lugar de Adán, donde Adán falló, Jesús triunfó. Y la primera prueba la encontramos en Génesis 3. Y lo mismo en que Satanás tentó a Eva y Adán tentó a Jesús. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En esas tres cosas, Cristo tuvo total y absoluta victoria. Pero Adán no, ahí fracasó Adán. Y donde Adán fracasó, Cristo tuvo la victoria. Cuando usted es movido a un ayuno, ya sea de un día o de 3 días o de una semanita o 21 días, que sea movido por la palabra y por un genuino intención, no por alguna tontería o estupidez de orgullo o de soberbia humana, o de querer torcerle el brazo al Señor. El ayuno no es para nada de eso. Con el ayuno no compramos milagros, con el ayuno nos edificamos y fortalecemos espiritualmente. Es un tiempo aparte para estar con Dios, y usted lo puede hacer. Pero Él fue tentado. Él fue tentado. Y si Él fue tentado, ¿usted qué? ¿Va a vivir una burbuja? Él fue tentado. Y el Espíritu fue el que lo impulsó. Usted sabe, el mismo Espíritu lo mandó para enfrentar a Satanás. Y por causa de esa victoria, usted y yo tenemos victoria sobre Satanás. Ahora podemos resistir al diablo en el nombre de Jesús, porque Él tuvo victoria sobre Satanás. Qué cosa más bella. Identificación, unción, aprobación, tentación, y vea lo que es el verso 14 al 15. Vea qué calidad de Marcos. Vea qué manera de Marcos de resumir las verdades para aquellas sociedades ocupadas como para usted y para mí. No tenemos excusa. Se debe de tomar tiempo para la palabra de Dios. Hermanos, Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Puede lograr lo que usted quiera, pero esa palabra hacer habla de meta exitosa, de propósito en la vida. Predicación. En quinto lugar, predicación. Número 1, identificación. Número 2, unción. Número 3, aprobación. Número 4, tentación. Y número 5, predicación. ¿Qué llegó predicando Jesús? Vean, ¿qué llegó predicando Jesús? Después que Juan fue encarcelado. Vamos a ver eso más adelante. Y vamos a hablar de un siervo de Dios deprimido después. Y yo voy a dejar lo que editico esto. Después, cuando lleguemos a Juan y lleguemos a ciertas partes de Jesús, vamos a hablar de eso, hermanos. Juan fue encarcelado.
Antes de ser decapitado, primero fue encarcelado Juan. Y digo ya lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, es tiempo de pedir casa nueva, camellos nuevos, burros nuevos. De eso llegó predicando Jesús. Cuando usted oye a los predicadores de hoy, parece que Jesús llegó predicando eso, hermanos. Vea lo que llegó. El tiempo se ha cumplido. Número 1. 2. El reino se ha acercado. 3. Arrepiéntase. El mismo mensaje del primo hermano de Juan. ¿Qué le dijo Jesús a la gente? Tienen que arrepentirse. Cambien de actitud. Cambien de manera de pensar. Hermanos, somos expertos para volver al revés las cosas. Navidad es tiempo de familia. Es tiempo de compartir las bondades y bendiciones de Dios, pero nos volvemos al revés. Es tiempo de pachanga. Tiempo de deleite. Tiempo de placer. Y tiempo de abotagarnos hasta que se nos sale por las orejas la comida. Ya buscó a usted a alguien. Ya le dijo al Señor, Señor, tengo un dinero, me has bendecido mucho este año, tengo en mis manos tantos bienes, me puedes guiar a una familia necesitada, a una ama de casa, jefa de familia que trabaja como empleada doméstica con 2 o 3 niños, aunque sea quien sea, una prostituta. Y usted poder ir a visitarla. ¿A quién visitó Dios? A una raza maravillosa. Era una manada de depravados cuando Él vino, hermano. Y lo seguimos siendo. ¿No dice la Biblia que cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo? El mayor regalo es la vida de Cristo para nosotros. Y digo esto por la predicación. Las buenas nuevas del reino. El cumplimiento del tiempo. La manifestación del reino en la persona del Rey, de Jesús. La entrada al reino mediante el arrepentimiento y la aceptación. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. La manifestación del reino. Igual que Juan, lo entendió bien. Es de carácter espiritual, hermanos. No político. No militar. Ni económico. Ni social, ni material. Cristo no vino con un mensaje social. Cristo no vino con un mensaje económico. Cristo no vino con un mensaje militar. Cristo no vino con un mensaje político. Cristo no vino con un mensaje de prosperidad. No, no y no. Él vino con un mensaje 100% espiritual. Porque somos una raza caída. Y lo que lo levanta a usted y a mí es lo espiritual, hermanos. Vean, voy a decir algo que escuché ayer del hermano, traductor de hermano MacArthur, Luis Contreras. Excelente predicador, se lo recomiendo en Facebook. Luis Contreras, un mexicano. Hermanos, ¿por qué Dios quiere tratar primero con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra alma? ¿Por qué tratar con todo nuestro interior? Para que todas las demás áreas de nuestra vida donde nos desenvolvamos, Él afecte nuestras vidas. Usted puede estar sentado aquí, oye mi mensaje, oye el sermón hoy, y ahí en el parqueo ya está pensando tonteras. Ya con sus manos está marcando el número para algún chorizo o alguna situación. No te sirvió de nada el mensaje. El mensaje de Cristo es integral, pero empieza por dentro. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, cambiar mis motivaciones, cambiar mis intenciones, cambiar mi forma, mi inclinación. Debo de cambiar por dentro. ¿Para qué? Para que mi vida por fuera cambie, mis acciones cambien, lo que hago, lo que pienso, lo que hablo, las decisiones que tomo, mi negocio, mi matrimonio, mi familia, mis relaciones sociales, culturales. Eso se ha afectado por mi forma de interiorizar la obra espiritual de Cristo en mí. Cuando espiritualmente yo cambio, mi entorno cambia, hermanos. Por eso usted ve a gente que, de ahí hermano, ¿qué pasó?
De aquí, pastor, restaurando el peldaño, veo que se me volvió a quebrar otra vez. Y usted ve a la gente así, en este mes, para muchos este mes es un mes terrible, hermanos. Se pierden, se van y vuelven después de Palmares. Después de que pasa Palmares, regresan. Aquí vengo, pastor, a reconciliarme con el Señor. Y aquí vengo, pastor, otra vez. Y algunos esperan después de Palmares, esperan de Semana Santa, para consagrarse mejor todavía. Pero vuelven vacaciones de medio año y jalan otra vez. Y después se van a brincoteo de 15 de septiembre, 14 de septiembre, 15 de agosto, y ahí se van. Y más ahora que metieron el día, la abolición del ejército, otro día más. Vivimos en una pura fiesta y Dios. No, Dios me acompaña en el paseo, pastor. Dios está conmigo también en la playa y en los chorizos y en los negocios. Hemos hecho de Dios, hermano, un mendigo miserable, un monaguillo, un lazarillo. Hermano, cuando medito yo en lo que veo, yo observo y escucho, Dios, cuando desates tu ira, no va a quedar nada en pie y vas a tener razón. Hermano, nosotros nos burlamos tanto del mensaje y del Señor. Ve a Jesús con el mensaje que llevó. El reino de Dios se ha acercado y ya el tiempo se ha cumplido. Aquí está, en la persona de Él, estaba el reino de Dios. ¿Y ahora qué? Otra vez volvemos a ser grandes los judíos. Otra vez disipamos. No es político esto, hermanos. Ni es material, ni es social, ni es financiero, ni es económico. No es de ninguna índole de lo que el hombre tiene planeado. Es de orden espiritual. El reino de Dios empieza en cada uno de nuestros corazones primero. Donde Dios no sea Señor de nuestras vidas, en lo demás jamás. La gente cree, ahí llegan con carro nuevo, casa nueva, aumento. Vio, pastor, qué bendecido. Sí, papito, pero te da cuidado porque el vecino, que es un blasfemo, también le aumentaron en este año. Y el otro, que es un adúltero, también está estrenando casa nueva. Y el otro, que es un homosexual, anda en un carrazo último modelo. Tengan cuidado, hermanos, de creer que ese es el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es arrepentimiento, aceptación del evangelio, las buenas nuevas, donde hay paz, donde hay amor, donde hay reconciliación, donde, hermanos, hay una familia unida, donde entendemos cuáles son nuestras prioridades y donde el señorío de Cristo está. Ahí está el reino de Dios. Donde Él es Señor, el Rey está ahí y el reino estará ahí también. Y es espiritual. Aquí hay hermanas que se vienen con chancletas y usted pudo venir a lucir sus mejores tacones hoy, pero hay otras que vienen con chancletas. Si las dos tienen al Rey, las dos tienen el reino de Dios en sus vidas. Tengamos mucho cuidado. Hay mucha tontera. Y por último ya, verso 16 al 20. Leamos el verso 16 al 20. Vea qué lindo, hermano. Número 1, identificación. Número 2, unción. Número 3, aprobación. Número 4, tentación. Número 5, predicación. Y ahora, número 6, llamamiento. Verso 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, par de hermanillos, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y pecadores también. Las dos cosas eran pescadores y pecadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré. Qué linda esa frase, haré. ¿Quién nos hace? Él, no usted. Por eso la gente fracasa cuando Él quiere ser. Usted no pretenda ser. Dígale a Él que lo haga usted. Entonces la obra será mejor. Y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Otro par de hermanillos.
Vea, 2 parejas de hermanos tuvo Jesús en la acoplada de él. Y luego los llamó y dejando a su padre, ni le pidió permiso, hermanos. ¿Cómo está don Zebedeo? Shalom, don Zebedeo. Nada, ni lo saludó. No le dio permiso al papá. Y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Por qué no le pidió permiso? Porque los hijos no son de nosotros, los hijos son de Dios. Y Dios no tiene que pedir permiso a nadie para usar a los hijos cuando Él quiere usarlos. Creo que debe ser el más grande privilegio. Yo nunca olvido cuando el Señor me llamó a tiempo completo a servirlo a Él. La única a quien pude compartirle eso fue a mamá. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo mamá? El Señor escuchó mi oración. Dice, por lo menos que de los 12, este que es más malo te sirva, Señor. El más malo, porque yo era malo, hermanos. Soy el menor y malo. Y el más malo lo escogió y hace 40 años, por cierto, le estamos sirviendo a Él. Con defectos, sí, porque no somos perfectos, pero lo amamos con todo nuestro corazón. 6º lugar, llamamiento. El llamamiento de Simón y de Andrés, de Juan y de Jacobo. Hermanos, hay un llamado a la dedicación exclusiva del servicio del Señor para algunos, no para todos. Como lo fue con Andrés, como lo fue con Pedro, como lo fue con Juan, con Zebedeo. El Señor va a seguir llamando a muchos y a muchas para servirlo exclusivamente a Él. Pero a la vez hay un llamado para ser testigos y pescadores de almas para todos. Como parte de nuestro diario vivir en Cristo, Dios llama a amas de casa. El Señor llama a profesionales, a comerciantes, a estudiantes, a trabajadores, a obreros, a empresarios, todos los nacidos de nuevo. Somos llamados para servirlo a Él. Donde quiera que usted esté, usted es un instrumento llamado y útil del Señor. No olvide eso, hermano. Muchachos, yo no puedo ir donde usted trabaja. Siempre pienso, hermano, siempre pienso. Cuando yo regresé de mi tiempo, hermanos, por causa de las situaciones que viví al Instituto de Alcantarillados, Acueductos Alcantarillados, ese era mi trabajo en esa empresa estatal. Y llegué después de un mes porque había tenido un terrible accidente y en ese tiempo me convertí al Señor. Y cuando llegué, mis compañeros creían que iba a llegar el mismo hablado, el mismo maldiciente, el mismo jetón que era. Y encontraron a alguien diferente. Lo primero que me vieron fue que entré con mi bolsita que mamá me ponía el pinto, la torta de huevo, aquí a un lado. Y en la otra mano que siempre llevaba el cigarro, ya no llegué con cigarro, llegué con una Biblia. Y el primero que me recibe fue alguien terrible que me dijo, ¡ay! El diablo repartiendo escapularios. Porque éramos malos. En el taller de hidrómetros de Acueductos Alcantarillados trabajamos 15 hombres, solo hombres, imagínense lo que somos. Igual que ustedes, mujeres, cuando están solas. Mujeres y hombres sin Cristo, Satanás hace fiesta en esa reunión. Nosotros éramos depravados. Y llegué, hermanos. Llegué en el mes de mayo, a finales, entre mayo y junio, de esa situación que viví, a servirlo a Él. Y luego Él nos llamó a tiempo completo. Cuando usted llegue al barrio, cuando usted llegue a la empresa, al trabajo, siempre póngase en las manos del Señor. Señor, ¿hay alguien a quien tú quieres usar hoy? ¿O necesita algo de mí? Aquí estoy, Señor, usa mis manos, usa mis labios, usa mi testimonio, mi vida, que mi vida también hable de Cristo, hermanos. Como habló Pedro, como se equivocaron. Pero ¿a quién Él dejó después de que se fue? A ellos mismos. Es más, Jacobo, el hermano de Juan, capítulo 12 de Hechos, murió a espada, lo mató Herodes.
al hermano de Juan. Murió con la espada de Herodes él, Jacobo, el hermano de Juan. Pero Pedro siguió, Andrés siguió, Juan fue el último. Murió de viejo, habiendo visto primero y descrito todo en Apocalipsis cómo iba a ser la venida del Salvador. Ellos sirvieron. ¿Cómo no le vamos a servir al Señor, hermanos? ¿Cómo no le vamos a servir? Llamamiento. Dios nos ha llamado, no solo nos ha salvado. Cristo, ¿quieres que seas un ministro, una ministra de Él ahí donde tú estás? ¿Ven? ¿Ven qué linda lección es hoy, hermanos? Fue aprobado, fue ungido, fue identificado, fue tentado, fue el mejor predicador y fue el que nos ha llamado. Llamó a los suyos en aquella época y hoy nos llama a nosotros para servirlo a Él.